¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. El otro día se cayó en Brasil un avión y murió un grupo musical llamado Mamonas Asesinas. Lo interesante que un mes atrás, una vidente había anunciado la muerte de todo el grupo musical. A partir de ese momento la vidente se volvió millonaria, porque la gente la buscaba para saber el futuro. ¿Ya te diste cuenta que todas las personas quieren saber qué es lo que viene adelante? ¿Ya te diste cuenta que todos los días aparecen profetas por todo lado? ¿Hay verdaderos profetas en nuestros días? ¿La iglesia de Dios puede tener hoy día un profeta? Mira, si hay falsos profetas, quiere decir que hay un verdadero profeta. Pero ¿cuáles son las características de un verdadero profeta? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Es solamente las profecías que distinguen a un profeta? ¿O hay que buscar otras evidencias de que la vida de ese hombre o de esa mujer es una vida de Dios? Este es un tema fascinante, porque muchos acusan a la iglesia adventista de que la iglesia adventista sigue a una mujer llamada Ellen White. ¿Quién fue Ellen White en la vida de la iglesia adventista? Y si ella no hubiese existido, ¿la iglesia adventista tendría las mismas 27 doctrinas que tiene? Para explicar esto, mi amigo el pastor Ferreira te va a decir lo que la Biblia enseña acerca del espíritu de profecía. Muchas gracias, Pastor Alejandro Bullón. Es bueno estar juntos desarrollando aquí la fe de Jesús. Gracias por su presencia y por ese mensaje de inspiración. Queridos amigos, una vez más estamos con ustedes, entrando en la intimidad de sus hogares, con el único propósito de poder saber qué es lo que la Biblia nos dice acerca del don de profecía. ¿Es necesaria la profecía para la iglesia? ¿Ya se acabó el don profético y se terminó en la historia? ¿No tenemos más profetas? ¿Cómo es que la Biblia nos enseña acerca de los profetas y la manera como Dios se comunica con nosotros y la manera como Dios se comunicaba con ellos y la forma que el Señor utilizaba a estos santos hombres inspirados para que pudiesen escribir la Biblia? En realidad hay una manera como Dios todavía se está comunicando hoy con su iglesia, o habrá una manera como Dios se comunica con su iglesia. Para saber esto es necesario que nosotros en primer lugar entendamos a quién revela Dios sus designios. ¿A quién revela Dios sus designios? Y en Amós el capítulo 3 y el versículo 7 encontramos: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En otras palabras, Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. No hay una manera tan eficiente como Dios se comunique con su pueblo que a través del profeta y a través de las visiones y los sueños que Dios daba en su potestad, en su voluntad a cada uno de estos profetas en la historia. ¿Cómo se comunica Dios con el profeta entonces? En Números capítulo 12, versículo 6 encontramos la siguiente declaración: y él les dijo:
oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones y en sueños hablaré con él. Por supuesto, a través de visiones y sueños. Era una manera como Dios se comunicaba con los profetas en el pasado. ¿Y será que Dios continúa usando este mismo método para que podamos nosotros entender su voluntad? Por supuesto, primariamente podríamos decir que a través de la Biblia ya está expresada la voluntad de Dios por los profetas que nos llegaron a escribir el mensaje de salvación hasta nosotros. Pero hay en esta gama de profetas mujeres que participaron. ¿Qué piensas? ¿Hay mujeres que participaron? ¿Qué dice la Biblia? Veamos lo que dice la Biblia. ¿Puede una mujer ser profeta? Joel 2:28 dice lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es una profecía del derramamiento del Espíritu Santo. Y en esta profecía del derramamiento del Espíritu Santo, Dios nos dice que nuestros hijos, nuestras hijas, y lo remarca, y nuestros ancianos y los jóvenes verán visiones. Dios tiene un propósito de comunicarse con su pueblo a través de los profetas. En otras palabras, el profeta era un representante de Dios ante el pueblo, como el sacerdote lo era al revés, un representante del pueblo ante Dios. En esa definición de roles, entonces Dios dice que los hijos, que las hijas y también los ancianos y los jóvenes verán visiones. En otras palabras, es Dios el que determina el medio por el cual se comunica. ¿Mujeres participaron en esta posibilidad? Por supuesto que sí, a través de toda la historia. Las mujeres estuvieron activas en esta decisión de que Dios se comunicara con el pueblo. Pero, ¿qué estaba predicho? ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? ¿Tuvo profetas la iglesia primitiva? La Biblia nos dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Ah, mis queridos amigos, no hay ninguna duda, la iglesia primitiva tenía profetas, y estos profetas, unos eran hombres y otros eran mujeres. La Biblia tiene el registro de eso. El don de profecía también estuvo en la iglesia primitiva. Ahora, mira esto con atención. Si en el Antiguo Testamento Dios identifica profetas y profetisas, también en el Nuevo Testamento, profetas y profetisas. Claro, se cerró el canon bíblico, pero se cierra la promesa de Dios, porque Él dijo en Joel 2:28 que nuestros hijos verían visiones, que nuestras hijas y nuestros ancianos soñarían sueños. Entonces, ¿será que ahí se cierra? Se cierra el canon bíblico, es cierto, pero no se cierra la posibilidad de que Dios continúe utilizando este medio maravilloso y extraordinario para comunicarse con su iglesia. Mira esto con atención. ¿Qué estaba predicho acerca del don de profecía en la iglesia verdadera? ¿Qué es lo que estaba predicho? Y permíteme leer la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Allí encontramos la siguiente declaración: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Veamos en Apocalipsis 19, 10, y allí encontramos la siguiente declaración. El versículo 10 dice: yo me postré a tus pies para adorarle,
Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Qué extraordinario. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Entonces, ¿qué es lo que estaba predicho para la iglesia de nuestros días? El espíritu de profecía. Claro, podemos estar hablando de un don permanente de profecía para la iglesia, por supuesto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde que se cierra el canon bíblico hasta nuestros días, ¿hay un hilo profético que va uniendo a su iglesia? Sí, así es. El don de profecía ha sido la característica fundamental de la iglesia a través de toda la historia. La iglesia verdadera, identificada en la Biblia, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ahora, el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis 19:10, que es el don de profecía. Esta iglesia no está sola. Esta iglesia no está abandonada a su suerte. Dios hizo provisión para que este don pudiese recaer sobre personas que puedan ser usadas por Él en toda su extensión y totalidad, con la pureza con que Él usó a los profetas en el pasado y con la misma certeza que Él usó a los profetas en el pasado. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿la promesa del don profético se cumplió en alguna persona dentro de la iglesia adventista? En 1844, en diciembre de 1844, Elena de White tuvo la primera visión que vio al pueblo de Dios yendo hacia la mansión celestial. A partir de allí en adelante tuvo una serie de visiones, pero algunos sometieron a Elena de White a la prueba profética, a la prueba bíblica de un profeta. Y quiero darte una noticia. Elena de White sobrevivió a la prueba bíblica de el profeta. Las características de un profeta fueron reunidas por ella. Las características de comunicación fueron reunidas en ella. La manera como Dios se comunicaba a través de los profetas también se cumplió en ella. En otras palabras, todas las pruebas que Dios había establecido en su palabra en relación a un profeta estaban identificados en Elena de White. Por lo tanto, el permanente don de profecía continúa. Elena de White no solamente es nuestra consejera común y corriente y ordinaria en cuanto a asuntos espirituales, ella es nuestra consejera doctrinal. Ella expresa la voluntad de Dios a través de este mensaje de salvación. No reemplaza la Biblia, no es un mensaje extraño a las Sagradas Escrituras, no está en controversia, simplemente amplía nuestro concepto del mensaje de salvación y amplía nuestro concepto de las Sagradas Escrituras. El permanente don de profecía continúa. En el Antiguo Testamento había profetas y profetisas, en el Nuevo Testamento se identifica profetas y profetisas, se cierra el canon bíblico, pero la promesa de Dios no se cierra, porque Dios levanta un profeta para estos últimos días. Y el permanente don de profecía continúa. ¿Qué debo hacer entonces? En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 20 encontramos, no menospreciéis la profecía. Lo primero que debemos hacer es no menospreciar las profecías. Lo primero que debemos hacer es no menospreciar las profecías. En segundo lugar, estar atento a las profecías. Segunda de Pedro 1:19 dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Debemos estar atentos al don profético, permanentemente despiertos al don profético. En tercer lugar, creer en los profetas. Creer en los profetas. En 2 de Crónicas 20:20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tacoa, y mientras ellos salían,
Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Debemos creer en los profetas, porque es Dios quien se comunica a través de este don maravilloso de profecía en su iglesia. Queridos amigos, aquí estamos frente a una experiencia diferente, a una experiencia de aprendizaje distinto, a una aproximación sincera hacia la palabra de Dios. En esta condición, lo único que me queda decir es creer en ti. Por eso es que en esta oportunidad le hemos pedido a Berta que cante Creer en ti. Escuchemos. Muchas gracias, Berta, por este canto tan lindo, Creer en ti. Realmente creo que tú y yo debemos creer, y creo que nuestros amigos que nos escuchan también. Gracias por haber tenido la gentileza de escuchar y la gentileza de creer, pero sobre todo la certeza de que el permanente don de profecía aún continúa actuando dentro de la iglesia verdadera. ¿Podemos inclinar nuestros rostros para orar? Querido Padre, queremos darte gracias porque tú nos das esta luz maravillosa de tu palabra. Gracias porque actuaste en el pasado a través de los profetas y porque hoy aún continúas haciéndolo a través del permanente don de profecía predicho en tu palabra. Gracias porque así nos sentimos seguros y porque todos estos mensajes nos llevan hacia la salvación en Cristo y nos llevan al encuentro contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nuestro próximo tema habla acerca de las normas cristianas. ¿Cuáles son las normas cristianas que nosotros necesitamos seguir en relación a nuestro crecimiento y nuestro proceso de salvación en la vida? Y no te olvides, continuaremos con el pastor Alejandro Bullón desarrollando este maravilloso curso, La Fe de Jesús. Aquí te esperamos.